¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza stock disponible por VX, conversaciones necesarias en este Chile que se escribe día a día, pero para escribir hacia el futuro y hacia el presente, primero hay que conocer el poder que está en nuestra historia. ¡Profesor! Le entrego la manzana, profesor. Gracias, gracias. Suena la campana, además. Todo eso está pasando en este momento, Sí, pero profesor. al mismo tiempo. Y se me soltó el micrófono. Pero eso es poquito, profesor. Como estamos en directo, Claro. esto lo vamos a hacer en directo. Se arregla. Porque hasta en el poder de la historia se sueltan los micrófonos. Ahí. Los avatares. Ahí me dicen si se escucha bien. Se escucha bien. Sí. Perfecto. Profesor. Señor Stock. Tanto tiempo. Año. En estas clases Siglos. de verano. Sí, en las escuelas de extensión de verano. ¿Qué contará la historia después de estas clases, profesora? Ahí me pillo. ¿Qué historiador? No me lanzo al futuro yo. Ni se van a Solo contar. miro en retrovisor. No me atrevo. Donde los objetos son más cercanos de lo que aparentan. Claro, hay que ¿O tener están más cuidado cerca? con ¿Cómo es eso. la sí. cuestión? ¿Están más cerca de lo que aparentan? Había un libro, me parece que de Alfredo Jocelyn Holt, Ya. que se llama Espejo Retrovisor, y tenía que ver con eso, ¿no? Con las distorsiones en relación al Del estudio de la tiempo. historia, claro. Y cómo ocurren los hechos y cómo se ven desde ahora, y hay una deformación ahí. Pero qué buena introducción ha dado el tema que tiene que ver mucho con ese espejo retrovisor, profesor. Cosas que parecían tan lejanas, son más cercanas. Cosas que eran polémicas antes y ahora no, y viceversa. Y ¿no? al revés, claro. Y que tienen que ver con el siguiente titular, profesor. A ver, El gobierno, este gobierno, ¿no?, plantea reubicar estatua del general Baquedano en un lugar con, comillas, visibilidad y respeto. Ahí recuerdan, ¿no?, que el monumento fue retirado el 2021 por daños y será también reinstalado tras su restauración. El monumento Baquedano es que todos conocemos, ahí se ve de fondo el monumento Baquedano. Claro. ¿No? Y este gobierno y la polémica, dice la ministra Tobá, nadie lo va a mandar a un rincón a esconderlo, ¿no? Y sabemos la resignificación que tuvo en el estallido social el monumento Sí, claro. Baquedano, ¿no? Sí. Ahí en sí, la sí. plaza, Sí. que alguna vez se llamó Plaza Dignidad en su momento. Tantos nombres, Tantos claro. nombres que Plaza ha tenido, Dignidad, Baquedano, Italia, y antes de eso otros nombres también. Que cronológicamente fue Plaza Italia, después Plaza Baquedano y después Plaza Dignidad por Claro, un ratito. claro. Y ahora no sé cómo se llama porque No se sabe. la están no. volando el mapa. Claro. según una De hecho, esta restauración. misma polémica de la instalación del monumento al general Baquedano, y que algunos opinan que debiera volver a instalarse en la plaza de nombre que aún no sabemos, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con cómo se ponen los lugares a los espacios públicos y cómo de esa manera se instala en la ciudad una cierta pedagogía histórica, ¿no? Perfecto. Dicho esto, profesor, si quiere dar vuelta la pizarra para adentrarnos en la clase de hoy, tomamos papel y lápiz, nos concentramos y hablamos. Bueno, el título que le puso, profesor. ¿Ah? Medio chueco quedó, pero ahí está. Y la estatua está nachueca, está. El monumento Baquedano, una polémica histórica. Sí. Oh, qué interesante clase. Mira, ahí está el monumento en sus tiempos, ¿no? Claro. Ahí estaba emplazado durante largo Baquedano. tiempo, ¿no? Desde 1928. Claro. Son tres monumentos en uno porque está Baquedano, está por supuesto, pero está el caballo Baquedano y está el soldado desconocido. Es ahí un también. conjunto escultórico, en realidad. ¿Cómo se llama el caballo Baquedano, profesor? Diamante. Diamante. Sí, su caballo de guerra. Ese era el caballo preferido. Su Tenía regalón. otro más, pero este era el Sí, Calibor, bueno, todos se llama. tenían los oficiales en batalla un caballo de reserva, por si acaso, ¿no? El caballo, el titular, digamos, sufría algún percance. Este fue el que llevó a la guerra al Pacífico. Claro, Diamante. sí. Caballo negro parece que era, ¿no? Sí. Como bien está Un pintado. caballo de raza chilena, ¿no? Perfecto. Muy resistente. Y el soldado desconocido, que es un cadáver, un soldado de la guerra del Pacífico que pusieron en el Pinto. Claro, ahí. y además había una estatua que significaba la victoria, ¿no? Una mujer con unos laureles, y a los costados unos sobrerelieves de la batalla de Chorrillos y de la de Miraflores, respectivamente, en las cuales Baquedano participa como comandante en jefe del ejército expedicionario. Entonces era un conjunto escultórico. Son no las solo batallas Manuel previas a la Baquedano. conquista de Lima y a la... Exacto, las batallas de decisivas de la guerra del Pacífico. Profesor, ¿qué le parece que antes entonces de entrar a la historia, como usted le puso ahí en la pizarra de este monumento, y las polémicas también que se esconden desde su instalación de este monumento hace Sí. casi ya 100 años, hablemos de qué eso? Usted es experto en esto. ¿Qué es lo que es un monumento?
¿Cómo se entiende Ajá. el concepto de un monumento en Chile? Ya, bueno, estos monumentos como el del general Baquedano no son cualquier monumento, son monumentos conmemorativos, ¿no? En ese sentido refieren a algún personaje o algún hecho histórico que se quiere relevar y conmemorar en el espacio público, que no es lo mismo que una escultura de índole artística, cuyo, digamos, propósito es el goce estético, ¿no? No la conmemoración de un personaje o de un hecho. Entonces, en ese sentido, tienen que ver con una instalación de una pedagogía histórica en el espacio público, ¿no? Este personaje está ahí porque nos enseña nuestra historia, porque es un prócer o alguien importante a quien debemos respetar y eventualmente admirar y seguir, ¿no? Y para que aquello pueda ocurrir, bueno, se requiere una serie de procedimientos formales, institucionales, de manera de poder instalar a estos personajes en esos espacios. Ya, entonces un monumento requiere entonces una reflexión ciudadana, me imagino, ¿no? Claro, claro. Esta clase de monumentos conmemorativos pasan por un procedimiento que tiene que ver con una votación en el Congreso Nacional, donde los parlamentarios votan si es que el personaje, digamos, le corresponde o no esa honra, ¿no? Ese lugar en el espacio público, en el sentido que el Congreso nos representa a todos los ciudadanos, en consecuencia ahí estaría la participación de la ciudadanía, y luego se promulga una ley específica. Ya. Entonces es todo un tema, y con eso luego se emplaza el monumento. Ya, o sea, no tiene que dejar lugar a duda, al menos en términos generales, un monumento. Exacto, exacto. De hecho, lo que quiere decir la instalación de uno de estos monumentos conmemorativos es que ese personaje, si es que evidentemente es aprobado por el Congreso que nos representa, ya ha llegado a un estado tal de que por una amplia mayoría de la ciudadanía, ya, le corresponde ese homenaje. Perfecto. Y en ese sentido se cierran las polémicas con respecto a ese personaje, ¿no? En cierto modo, la instalación de un monumento conmemorativo en el espacio público cierra ese periodo de la historia, le pone un broche, ¿no? Perfecto. Aquí estamos listos, esto se acabó. Indiscutible. Claro, el general Baquedano se merece estar acá por sus logros en militares, en fin, por los motivos que sean. Ya. En consecuencia, se promulga una ley y ahí queda. Más allá de los detractores que tenía, que vamos a explicar por ahora. Supuesto, por supuesto. Ya. Dicho esto, entonces, ¿quién fue Baquedano? Para entender por qué se puso el monumento de él en ese lugar, ¿no? Tan importante en Santiago. Claro. ¿Quién es Baquedano? Bueno, el general Baquedano fue básicamente un militar. Él entra al ejército a los 15 años, ¿no? Y está casi 50 años en el ejército. Entonces, él claramente es un militar, desde muy pequeño. Su padre también fue militar, el general Fernando Baquedano, que fue un militar que combatió en las guerras de la independencia hasta la guerra civil de 1851. O sea, sí, y hasta el 50, sí. Y en ese sentido es una persona de una tradición militar en su familia, pero además hay que pensar que el siglo XIX chileno, que es en la época en que él vivió, ¿no? Él nace en 1923 y muere en 1897, entonces casi todo el siglo XIX es la vida del general Baquedano. Es un siglo de muchos conflictos militares. Hay una guerra, una revolución, un conflicto armado casi cada década. Yeah. Entonces esas generaciones combatieron en su gran mayoría. Entonces no es tan inusual que durante esa época un chileno hubiera tenido una vida marcada por las armas. Claro, era muy común en todo caso que no sé si hasta el día de hoy, pero que los padres le dejaban a su hijo la herencia de ser militar. Exacto, sobre todo la oficialidad. Sí, efectivamente, sí. Y en ese sentido, él toma esa herencia con mucha fuerza. Yeah. Fíjate que el general, su padre, general Baquedano, cuando aún era coronel, es enviado en la expedición. Ahí está. Fernando, él también heredó los bigotes y la impronta. Y la contextura, ¿no? Claro, sí. De hecho, ahí su uniforme es más antiguo, si se quiere, que el que luego se va a retratar el general Baquedano, porque él, por supuesto, era más viejo. El general Fernando Baquedano, ¿no? el papá de don Manuel, es enviado en la expedición contra la Confederación Perú-Boliviana en el año 1838 como comandante de un regimiento de caballería, el regimiento de cazadores a caballo. Es otra cosa que marca a los Baquedano, el arma de caballería, sí, toda la vida, desde muy niño. Y este joven Manolito, ¿no? A los 15 años se cuela como polizón en un buque de la expedición a la guerra contra la Confederación para participar en la campaña militar. Veíamos una ilustración de la flota chilena que va a la Confederación, profesor. Ajá. O sea, en alguno de esos barcos estaba este quinceañero polizón. Estaba este polizón, ¿no? y lo descubren, lo pillan y el papá lo reta y lo quiere mandar de vuelta. Y el joven Manuel Baquedano le dice: papá,
fusíleme antes de enviarme de regreso. Bueno, ya dice. Como chuta, ya, bueno. Entonces, claro, lo desembarcan y queda a cargo de un sargento para que lo cuide y que no se vaya a meter en alguna cuestión, ¿no? Porque él no era militar profesional ni mucho menos, nada, era un adolescente, un quinceañero. Ahora 15 años en esa época era más que 15 años de ahora, ¿no? Había sí. En la guerra del Pacífico pelearon sí, niños. No era raro que hubiera años. Niños o adolescentes en las campañas militares. Muy común. Habían... Claro, o el famoso subteniente Luis Cruz Martínez, ¿no? De la batalla de la Concepción, tenía como 15, 16 años, claro. Y era subteniente a finales de la guerra del Pacífico, cuando suponía que ya esto estaba más organizado. Entonces no era raro. La cosa es que este muchacho desobedece a su padre y uno de los primeros combates de la campaña contra la Confederación, que es la batalla de la Portada de Guías antes de la entrada a Lima, él se roba un caballo, de hecho el caballo, digamos, de recambio de un capitán, que lo tenían ahí a la espera, y se mete en la batalla nomás. Sí, Dicen que con un yatagán, que es como un sable corto, que se usaba en esa época como bayoneta. Combatir de un caballo con un sable corto no es fácil, ¿no? Y bueno, y combate, y después de eso es incorporado al ejército. En consecuencia, su actuación, digamos, fue premiada. Y ahí empieza su carrera militar. Empezó, como usted contaba, a los 15 años. Entonces empieza a los 15 años. A los 15 años y en un hecho de armas. No a lo largo de una formación militar convencional, pasando por las escuelas o academias militares, sino que en el campo de batalla. ¿Y cómo fue entonces Manuel Baquedano ya? Usted me está hablando de la década del 40, más o menos ya con Bulnes. Sí. Pero Chile tiene una vida también muy violenta en esa época. Claro. Vendría Manuel Montt, la guerra civil, etcétera. ¿Cómo fue Manuel Baquedano? Claro. Bueno, él, después de estas campañas en la guerra contra la Confederación, es ascendido. Él participa en la batalla de Yungay, ¿no? Y regresa a Chile ya incorporado a las filas del ejército. Ahí empieza su carrera militar, ¿no? Y bueno, desde la década del 40 a la del 50, digamos, su vida militar es más o menos tranquila, por decirlo de algún modo. Él hace carrera. Y el año 1851, para la Guerra Civil de 1851, él es capitán. Y lo pilla el motín de Urriola, ese en que participan los igualitarios, eso de las barricadas de nueces que se la comían los vecinos y se caía la barricada, ¿no? Él es el jefe de la guardia del Palacio de la Moneda. Y esa noche, esto el 20 de abril de 1851, más bien en la madrugada, cuando se empiezan a saber noticias de que hay un motín, una sublevación, Antonio Vara se levanta como a las 3 de la mañana, que era ministro del Interior, y va a La Moneda a avisar de que hay este peligro a Bulnes, que vivía en La Moneda, en esa época era palacio y residencia, el presidente Bulnes. Bueno, y Baquedano lo recibe, ¿no? Yeah. Como jefe de la guarnición. Y lo lleva a presencia de Bulnes y ahí comienza, digamos, la reacción del gobierno y él va a participar en la defensa del Palacio de la Moneda y el combate contra los sublevados en esa jornada. De hecho, se cuenta que en estos combates callejeros, ¿no? Que finalmente los sublevados son derrotados, ¿no? El famoso motín de Urriola. Él está del mando del gobierno y en medio de la balacera se topa con su antiguo compañero de curso del Instituto Nacional, don Eusebio Lillo, que era igualitario, ¿no? Claro. Y ayuda a que Lillo pueda escapar y no sea capturado en el momento ya de la derrota. Qué bueno, si no nos quedamos sin canción nacional. Claro. Entonces, ahí se ven cómo, diría yo, en esa época se daban también estos conflictos civiles que eran muy terribles porque enfrentaban amigos y parientes, ¿no? Oiga, y a propósito de ese enfrentamiento de amigos y parientes, ¿es verdad que él se enfrentó a su papá después en un bando contrario? Exacto. A fines del año 51... estalla la guerra civil propiamente tal y la batalla decisiva de la guerra civil del 51 va a ser la batalla de Loncomilla, la zona de Linares, ¿no? Donde se levanta el ejército del general de la Cruz en Concepción. Esta ilustración sería de la batalla de Loncomilla, profesor. Batallas muy sangrientas, muy sangrientas. Y en esa batalla... cerraba la guerra civil del 51. Sí, él participa en la guerra civil primero en Santiago y luego es el ayudante del presidente Bulnes. En ese momento ya no presidente porque se había elegido a Montt. Pero Bulnes se sube una vez más al caballo y parte a Loncomilla, y en Loncomilla su padre, Fernando Baquedano, era el jefe del Estado Mayor del Ejército del General de la Cruz, el que se había rebelado. O sea, era más liberal que el hijo. Así parece, si bien él también fue conservador, yo creo que tiene que ver con cosas también personales y también regionales, ¿no? Porque se levanta Concepción con las banderas, digamos, del liberalismo, pero también del regionalismo. Y Conce
rivalidad con Santiago. Todo el siglo XIX, ¿no? Todo el siglo XIX. Claro. Y todavía un poco, ¿no? Pero aún, por suerte, ya no mediante la violencia, ¿no? Sí. Entonces, se enfrentan un joven, Manuel Baquedano, contra su padre y su hermano. Ah, el hermano también peleaba También, por junto con el papá. Qué Junto con el fuerte papá. enfrentarse al papá y al hermano. Claro, En el campo de batalla. yo diría que eso da cuenta de que el general Baquedano a lo largo de toda su carrera militar va a ser un militar muy disciplinado, que va a obedecer de manera irrestricta las órdenes superiores. Más allá de la familia. Sí, Qué bien sí. puesto el nombre de la guerra civil y guerra fratricida, entonces. Sí, bueno, este es un ejemplo clarísimo. De hecho, en ese combate, en esa batalla, el papá y el hermano terminan heridos y capturados y hechos prisioneros. Y en esa circunstancia, él le pide permiso al general Bulnes de ir a visitar a sus parientes y se lo conceden, ¿no? Entonces se dan estas cosas que muestran justamente de que el siglo XIX chileno fue un siglo en el cual nos enfrentamos muchas veces nosotros, ¿no? Es como uno cuando ve esas películas medievales y ese honor de los caballeros. Ah, sí, Tiene claro. mucho que ver con esta Sí, formación sí, de estos militares, digamos, del siglo XIX, ¿no? El sí. sentido de la caballerosidad, la lealtad. Sí. Bueno, hay una serie de cartas que le envía su papá, don Fernando, ¿no? a un joven militar, Manuel Baquedano, que refieren sobre todo a eso, ¿no? De tener una conducta correcta, de sobre todo no permitir que se diga de que sus logros se deben a que su padre es general de ejército, Claro, ¿no? este el Mucho plano- cuidado con eso. El plano de la batalla de Loncomilla, profesor. Es una batalla sangrienta, terrible, miles de muertos, son batallas muy, muy violentas. Son muy sangrientas que las están un batallas poco civiles. olvidadas, ¿no? Justamente porque yo creo que provocan una sensación como incómoda, por decirlo menos, el ver estos enfrentamientos entre chilenos tan sanguinarios. Claro, además que chilenos que habían peleado codo a codo hace poco en la guerra de la Confederación Exacto, Perú-Boliviana. exacto, Y tal ahora cual. se enfrentaban de esta Claro, manera, ¿no? o sea, pensar que el Bulnes, que era el comandante del ejército en la guerra contra la Confederación, tenía al general, en esa época coronel, Fernando Baquedano, bajo sus órdenes. Perfecto. Piensa que el general Fernando Baquedano, cuando regresa a Chile tras la guerra contra la Confederación, a inicios de la década del 40, se van al sur y funda el pueblo de Yungay. Él es el fundador de ese pueblo. Entonces, en ese mira. sentido, hay toda una cuestión nacional que en estas guerras civiles se destruye, ¿no? Oiga, profesor, usted nos contaba también en algunas clases que ya también con Manuel Bulnes, en su gobierno, comienza ya a ocuparse el sur de Chile, nace el Fuerte Bulnes en Punta Arenas, según la clase pasada. Claro. Pero también comienza a preocupar de la frontera, la llamada frontera. Sí, Y sí. lo que después se conocería como la pacificación de la Araucanía. Correcto, entre comillas. correcto, sí. ¿Cumplió Baquedano algún papel en esos años también? Sí, hay una polémica ahí, porque la verdad no hay informaciones muy exactas de cuál habría sido su participación en la pacificación. Lo que se sabe son como las siguientes cosas. Bueno, él durante la década del 50, después de la Guerra Civil del 51, se va a ir a la zona de la isla de La Laja, ¿no? Cerca de Los Ángeles, y se va a comprar unas tierras en el lado chileno, digamos, de la frontera, ¿no? En la Araucanía. Y bueno, él en esa época se va a dedicar sobre todo a sus labores como agrícolas, a hacer producir este campo. Incluso va a presentar su renuncia al ejército, Sí, ¿ah? pero no se la van a aceptar. Y finalmente le van a dar una colocación como de comandante de milicias de la zona, ¿no? Una zona de frontera donde los civiles, ante cualquier eventualidad, eran llamados a armas, ¿no? Entonces era una zona compleja y él cumplía esas funciones. Bueno, usted contó que Concepción era un fuerte de Concepción, digamos, frente a la frontera también. O sea, todo el Biobío, Toda esa ¿no? parte Estaba de Chile. lleno de fuertes y en ese sentido esta era la zona de la frontera, pasado el Biobío al norte, o sea, la zona chilena, si se quiere, pero sí una zona compleja y tensa, ¿no? Y resulta que el 59 hay otra guerra civil, ¿no? Y nuevamente Baquedano es llamado a combatir, Tenía ¿no? que dejar el asador, la palita. Exacto. Claro, y además me imagino tener quedado choqueado de haber enfrentado al papá y al hermano en el 51. Me imagino que también influyó en su retiro. Sí. Bueno, y el retiro del papá, ¿no? Después de la Guerra Civil del 51, él se va al ejército, más que ya estaba de cierta edad. Él se retira como general, ¿no? Y en la Guerra Civil del 59, él nuevamente es llamado a armas de esta condición así como de miliciano en que lo tenían, y bajo el mando del coronel Cornelio Saavedra, ¿no? Que es el que va a planificar la invasión o pacificación de la Araucanía el año 59. Y resulta que ese año
en esta guerra civil, el gobierno se da cuenta de que muchos de los liberales que son derrotados en esa guerra civil habían hecho alianza con parcialidades mapuche y muchos de ellos luego se van a refugiar al territorio mapuche. ¿Ah, sí? Claro. Entonces, desde el gobierno de Montt dicen, bueno, esto hay que resolverlo, y se toma en cuenta el plan de pacificación de Cornelio Saavedra, que decía ir ocupando la Araucanía por partes, por ríos, ¿no? Avanzar hasta el Mayeco, luego hasta el Cautín y así hacia adelante. Ahí está don Cornelio Saavedra, también otra figura controvertida en nuestra historia. Muy controvertida. Algunos dicen que a él le debemos la unificación del territorio y otros dicen que también masacró pueblos mapuche. En el fondo, exacto, ¿no? Exacto, así es. Bueno, la cosa es que durante la década del 60, el general Baquedano va a estar viviendo en la zona de la frontera. Y quienes tenían tierras y algún tipo de mando militar, no era raro que se involucraran en acciones militares o violentas con los mapuches debido a esta situación tensa. Y esto llega a un momento gravísimo a fines de la década del año 68 con el alzamiento del cacique Quilapán, ¿no? Viene un alzamiento general mapuche en vista de esta ocupación que va haciendo el ejército chileno de a poquito, ¿no? Por el plan de Cornelio Saavedra, y ahí se le manda al general José Manuel Pinto que se haga cargo de reprimir este alzamiento, y llama nuevamente al general Baquedano a armas, ¿no? Y él participa en varias operaciones militares en la campaña del 68 al 69, y esa campaña es sumamente sangrienta. Así, ¿eh? Terrible. De hecho, hubo polémica en la prensa chilena de la época que decía que cómo era posible que el ejército de Chile fuera utilizado para quemar rucas y asesinar civiles y cometer saqueos. Porque se instala ahí una campaña derechamente de exterminio, ¿no? de desplazamiento a las poblaciones. Y el general Baquedano va a participar de esa campaña militar durante 1 o 2 meses, y no hay antecedentes claros de qué es lo que hizo él en realidad o si cometió alguna cuestión que pueda ser, digamos, reprochable desde el punto de vista de extrema violencia. Pero la Academia de Historia Militar del Ejército, ¿no? De Chile habla de las campañas militares en que él participa, y él participa en campañas militares hasta el río Cautín y luego en la defensa de la línea del Mayeco. Eso ya es al interior de la Araucanía, claramente. Oye, bravo los mapuches, porque ya estamos hablando de un ejército ya moderno, ¿eh? con armamento más moderno. Claro. Y los mapuches me imagino que no tenían esa capacidad de armamento. No. Son bravos los mapuches. Sí, absolutamente, por supuesto. Entonces, en ese sentido, el general Baquedano participa de esa campaña que tiene una fama terrible, ¿no? Esta foto está tomada en Villarrica, poquitos años después, ¿no? Donde hay fuerzas militares ya ocupando la ciudad de Villarrica. Bueno, lo de Villarrica es una cuestión, es una historia muy potente, porque Villarrica es una de las ciudades que fueron destruidas durante el gran alzamiento mapuche de 1598, hace mucho tiempo, y fue destruida y luego fue comida por la selva. Y cuando viene la ocupación de la Araucanía y se llega a Villarrica, que es una de las ciudades más al sur, ¿cierto?, de la Araucanía, y en ese sentido una de las últimas que son ocupadas por el ejército chileno, Villarrica ya no existía hacía siglos y había sido comida por las selvas, y había una especie de juramento entre los mapuches de la zona de no revelar nunca su ubicación. Era como una ciudad perdida de los mapuches. Sí, porque la habían destruido y no querían, por supuesto, que volviera a construirse. Entonces se logran pesquisar las ruinas de Villarrica, que probablemente es esa fotografía. Ya ahí está el volcán Rucapillán. No, ahí está, claro. Entonces, me imagino muy mítico, ¿no? Un lugar sagrado, claro. Sagrado. Entonces, el hallazgo de las ruinas de Villarrica, en cierto modo, vienen a significar el fin de la ocupación de la Araucanía. Bueno, profesor, después viene la Guerra del Pacífico y ahí se consolida la figura ya legendaria de Manuel Baquedano. Sí. ¿Le parece que hagamos una pausa, profesor? Hagamos una pausa. Suena la campana. Vamos a salir a clase unos minutitos, profesor. Claro. Y seguimos con clase. Vamos a comer un sanguchito. Entonces. Un Berlín. El Berlín con mermelada era maravilloso. Vamos a ver qué esconde entonces la figura legendaria de Manuel Baquedano y su monumento, que sigue dando polémica. Sí, pues, ahí está. No te vayas de la escuelita. Suena la campana, niñas, niños, de entrarse a la clase. Profesor. Aquí estamos. Manuel Baquedano. Manuel Baquedano. Estamos, como dice, justo me quitaron los monumentos, que no me acuerdo cómo se llama. El monumento Baquedano, una polémica histórica. Sí. Pues. Medio chueco está el...
Es que todas las polémicas históricas son medio chocas. Claro. Toda polémica tiene su lado chueco. Tiene su lado chueco. Tiene su lado chueco, claro. Bueno, ahora vamos a intentar abrir un poco esta polémica, ¿no? Entonces, desmalezar. Estamos entrando a la guerra del Pacífico. Claro, claro. Bueno, Baquedano, tras estas campañas en la Araucanía del 68 al 69, es ascendido a coronel. Ah, coronel. Y se le da el mando del regimiento de cazadores a caballos, que es el mismo regimiento que había comandado su padre. Todavía no se baja el caballo entonces. No, de no los se 15 baja. años. Claro, nunca más se bajó. Y el papá también. Ya. Entonces ahí recibe el mando de una unidad, ¿no? Que es este regimiento, y es trasladado a Santiago, el año 70. Y ahí hace una carrera militar regular, digamos, en Santiago, burocrática si se quiere, y a mediados de década, por ahí por el año 76, es ascendido a general de brigada. Y en esas condiciones llega a la Guerra del Pacífico, como general de brigada. Entonces, a él lo trasladan, con parte de las tropas, por supuesto, a Antofagasta, a principios de la Guerra del Pacífico, como comandante general de la caballería, nuevamente, ¿no? Sí, ese es su cargo, ¿no? Y ahí él va a participar en esa posición en todas las campañas de la Guerra del Pacífico. En esa época era importante la caballería. Sí, por supuesto. Eran como los tanques de ahora. O sea, no tanto en el sentido que ahora los tanques rompen, ¿no? La caballería se utilizaba, por supuesto, para hacer exploraciones y se usaba sobre todo en momentos necesarios y decisivos de una batalla o para la persecución de los fugados, ¿no? Cuando venía el desbande enemigo. Y ahí así dejaban, ¿cierto? Pero en la guerra hubo peleas de caballería importantes, así, por las Pampas. ¿No? En Pampa Germania, ¿no? Claro, los cazadores del desierto. Claro. Pero eso fueron como 200 por lado. En las grandes batallas estas, Tacna, Chorrillos, en realidad que él la definía ahí era la infantería y sobre todo, que es la arma del siglo XIX, la artillería. Los cañones. Los cañones eran como los tanques, ¿no? Juntaban los cañones ahí y abrían brechas, entonces esos hacían, yo diría, como el rol de lo pesado, ¿no? Claro. En el orden de batalla de esa época. Sí, yo soy un señor de la Guerra del Pacífico de chico, profesor. Sí, yo también, ¿no? Y aquí, aquí se dividieron los cucalones, que le llamaban a los civiles, que pelearon en la Guerra del Pacífico, y los militares. Claro, porque usaban este casco como de corcho colonial británico, europeo, que se llama cucalón, ¿no? Entonces llegaban los civiles con esos cascos y los militares se reían, ¿no? Despectivamente. Claro, y eran los cucalones. Y ambos bandos se miraban con desprecio. Por supuesto. Los cucalones decían que los militares eran cuadrados, no tenían idea, y viceversa los militares. Claro. Y aquí los cucalones, comandados por Francisco Vergara, decían que Baquedano no era un buen estratega. Claro, lo que pasa es que la Guerra del Pacífico, él va a estar al mando del ejército expedicionario como comandante y jefe, la segunda parte de la Guerra del Pacífico. La primera va a estar el general Erasmo Escala, ¿no? En la campaña de Tarapacá. Y había muchos conflictos con el general Escala por lo mismo que tú dices. Él tenía muchos problemas con don Rafael Sotomayor, ¿cierto? Que era el ministro de guerra en campaña, o sea, el representante del presidente de la República. Ahí está don Erasmo Escala con su buena barba. Ahí está don Erasmo Escala con su buena barba. Héroe también de la Guerra del Pacífico. Sí. Bueno, y tenían conflictos con el general Escala porque él no toleraba a los cucalones, se resistía a obedecer las órdenes del gobierno y tenía una manera de hacer la guerra al parecer un poco anticuada. Todos estos militares habían combatido en las campañas de la Araucanía, que era una guerra distinta, media guerrillera, si se quiere, de incursiones de caballería, mientras que esta era una guerra moderna, de grandes proporciones, que requirió una reorganización del ejército, una división de las unidades de otro modo, una logística mucho más importante, o si no, no se podía avanzar, y este caballero se resistía, ¿no? Lo que menos había era bosque y pantano en el norte. No, era puro desierto. De hecho, hubo situaciones en que faltó el agua, que fue gravísimo, y él era el responsable, ¿no? El general Escala. Entonces tenía graves inconvenientes con Rafael Sotomayor, y en un momento, después de terminar la campaña de Tarapacá y cuando comienza la campaña de Tacna y Arica, tras el desembarco en Moquegua, ¿no? Que era al norte de Tacna, viene una batalla, la batalla de Los Ángeles, que es comandada y planeada por el general Baquedano, y es una victoria brillante. Rafael Sotomayor empieza a mirar a Baquedano con cierto interés, ¿no? Y por otro lado, el general Escala, con sus problemas, sus polémicas, en un momento renuncia al cargo, esperando que esa renuncia le dijeran que no y sacaran a Sotomayor. Y le dijeron, bueno, ya. Y le dijeron, bueno, ya. Y hasta ahí nomás llegó. Claro, sería todo general, muchas gracias, y lo mandan para Santiago y nombran al general Baquedano como comandante y jefe del ejército expedicionario. Ahora, ¿cuáles son los motivos de nombrarlo? Había otros generales que podríamos llamar, o oficiales superiores, más brillantes en cuanto a estrategas, a tácticos,
personas más talentosas. Sin embargo, el general Baquedano era un general muy disciplinado. Ya. Y al parecer lo que se buscaba es un general que obedeciera las órdenes del gobierno y que ordenara un cierto desorden o despelote que había entre las tropas debido a esta conducta del general Escala, digamos, polémica. O sea, fue capaz de pelear contra el papá y el hermano. No, claro, era muy órdenes. disciplinado. Claro. Su característica personal era una persona muy disciplinada, muy severo en la disciplina. Y por otro lado, algo no menor, no tenía ambiciones políticas. Y eso era súper importante. Exacto. Entonces, debido a estos factores, el ministro Sotomayor lo nombra comandante en jefe del ejército expedicionario y ahí empieza la historia, digamos, más famosa, más célebre y más brillante de Baquedano. Ya. Entonces Chorrillos Miraflores, él ya comienza ahí su escalada. Él comienza en la batalla de ascenso. Tacna como comandante en jefe. En Tacna. Y esa batalla es muy importante, Sí, claro. una de las batallas más grandes y más sanguinarias, El Campo ¿cierto? de Alianza. Decisiva, la del Campo Alianza, que va, tras la victoria chilena, a significar la salida de Bolivia de la guerra. Ahí se van todos los Claro, días. al altiplano y no aparecen, No más, aparecen ¿no? más. Y queda Perú solo. Y bueno, y esa batalla va a significar una crítica muy severa en contra del general Baquedano que lo va a acompañar a lo largo de su historia. Pese a que ganaron la batalla. Pese a que ganaron la batalla. Y esa crítica la hacían muchas personas. Sin embargo, va a haber uno muy importante que va a ser un corresponsal de guerra. En esa época, los principales diarios chilenos envían corresponsales de guerra a cubrir el conflicto, que es una cosa muy moderna, ¿no? Y uno de los más importantes, más famosos, es un periodista que se llamaba Eloy Caviedes, que era el corresponsal del Mercurio Valparaíso. Lejos, el diario más importante de Chile en la época, ¿no? Y Eloy Caviedes, que cubría la guerra, escribe una larga crónica de la batalla de Tacna. Ahí está Eloy Caviedes. Ahí ¿no? está Eloy Los primeros Caviedes. corresponsales de guerra en la historia del periodismo chileno. Sí. La historia de los corresponsales de guerra en la guerra del Pacífico es muy fascinante, fascinante. muy entretenida, porque te cuentan de primera mano, ¿no? Como cronista. Bueno, y Eloy Caviedes critica al general Baquedano diciendo de que él era un general inepto porque no sabía otra táctica militar que el ataque de frente y a pecho descubierto, porque según él, las virtudes del soldado chileno surgían en el ataque directo a pecho descubierto. Y por supuesto eso le parecía una brutalidad porque además de ser ineficiente, generaba una enorme mortandad en las tropas propias, ¿no? Oiga, profesor, le damos una crónica precisamente de Eloy Caviedes Ajá. sobre la guerra, la batalla que vendría después, que sería la toma del Morro de Arica, ¿no? Muy la bien. batalla de Tacna. Mire lo que decía, profesor. A ver qué dice. Esto lo escribió en el Mercurio de Valparaíso en junio entonces de los 80, un poquito Ajá. después de la batalla de Arica, Ajá. la toma del Morro. 2 regimientos, 1.800 hombres, iban pues a batirse de frente, a pecho descubierto, sin más armas que el rifle y la bayoneta, contra un enemigo casi igual en número, 1.400 hombres, defendido por 19 cañones de grueso calibre, 2 ametralladoras, posiciones formidables, casi inexpugnables, y un total de 16 magníficos fuertes y reductos de dificilísimo acceso, cada uno con su recinto minado para que los asaltantes, aún triunfadores, volasen despedazados después de cada victoria. Claro, aquí Eso estaba la mismo, crítica. claro, Mire, profesor, esa es la sí, crítica. Dice que la mayor parte de ellos, dominados por la construcción vecina, para que, aún en el caso de que alguno se escapara de los estragos de la mina, continuara todavía a merced de los fuegos enemigos y tuviera que recomenzar 1, 2 y 3 veces la hazaña que acababa de consumar. Ajá. Claro, aquí apunta a Chupil que el diablo lo... Claro, él habla de que son condiciones de combate o tácticas militares deficientes porque pone a los soldados que atacan en una situación muy vulnerable, ¿no? Echémosle para adelante, así. Démosle nomás Adelante. que el chileno, que es valeroso y que tanto, ¿no? Claro, porque Entonces, el eso morro- se le critica. El morro, según incluso ahora, era prácticamente inexpugnable, como dice Eloy, ¿no? Claro. Lleno de Sí, parapetos, claro, de sí, minas sí, sí, explosivas. claro. Bueno, fue atacado por trincheras. detrás, ¿no? Que también estaba fortificado, pero sí. Bueno, ahí hay otra cuestión interesante del general Baquedano, de que él, si bien al parecer no era un militar tan brillante, sí muy disciplinado y un buen organizador también, que es muy importante, se rodeaba de excelentes asesores. Y uno de los más importantes, el coronel Pedro Lagos, que era quien llevaba efectivamente a cabo ya la táctica en terreno, ¿no? ¿Quién comandó el ataque del Morro de Arica? Por ejemplo, por eso me acordé de él. Entonces tenía esa virtud el general Baquedano, que sabía rodearse de excelentes asesores y escuchar sus consejos, pero una vez que tomaba una decisión,
era irreductible en mantenerla hasta el final. Perfecto. Entonces, ¿Y esa así? era su conducta militar. ¿Cuánto? ¿55 minutos más o menos? ¿Duró la toma del Así Morro? se dice, Nada, así ¿no? se dice, así se dice. Ya. Bueno, acá, tras esta situación que se publica la crónica de Eloy Caviedes, ¿no? Criticándolo a él por su comportamiento, lo metió preso, ¿no? Lo metió preso en un barco, en la bodega del barco. Había libertad de expresión, pero nunca No, tanto. nada. Y ojo, durante la Guerra del Pacífico en Chile estaba vigente una ley de prensa que permitía la más absoluta libertad Qué de prensa. bonito eso, Total, absoluta. En consecuencia, esto no podía hacerse, ¿no? Pero él lo hizo nomás, ¿no? Y lo metió al barco y lo mandó retobado de vuelta a Valparaíso, ¿no? El Aptado era, ¿no? Lo metieron Claro. Oiga, profesor, ya Sí. entonces, ya triunfador en el campo de Alianza, se van los bolivianos, después termina con la En última Arica. defensa de Arica, Sí. inexpugnable, y queda abierto Lima, y ahí se consagra entonces Claro. Baquedano como figura ya histórica. Nueva polémica ahí con José Francisco Vergara, ¿no? Que es el ministro que reemplaza a Rafael Sotomayor, que también dice que el plan de ataque de Baquedano es torpe y que él tiene una estrategia, digamos, más astuta de rodear al enemigo, pero finalmente el ataque se hace de frente. Y hay una polémica ahí de que si en realidad era posible hacer estas tácticas más sofisticadas en las condiciones en que se encontraba el ejército, el nivel de entrenamiento y otras cuestiones, ¿no? Entonces, aún es objeto de polémica si es que el general Baquedano era realmente bueno o malo en táctica militar, pero sí lo que queda, y es irrefutable, sus sucesivas victorias militares, ¿no? Perfecto. Eso sí. Entonces se vuelve como héroe y lo toma otra revolución importante en Sí. nuestra historia, quizás Sí. una de las más importantes, Sí. hasta el golpe del 73. Correcto. Que fue la del 91, Sí, profesor. así es. Que termina así con es. Balmaceda. ¿Qué función le compete ahí al general Baquedano? Bueno, el general Baquedano vuelve a Chile en gloria y majestad, ¿no? Lo reciben como un héroe y se retira del ejército. Él está retirado. A él le proponen ser candidato presidencial en el año 81 desde el bando conservador para suceder a Aníbal Pinto, y él rechaza esto y sí postula al Senado y va a ser senador. Entonces en esa época era senador. Y resulta que para la Guerra Civil del 91, tras la derrota del bando balmacedista en la batalla de Placilla, le llega la noticia al presidente Balmaceda la noche del 29 de agosto, y él, estando en La Moneda, se da cuenta que está todo perdido y decide renunciar, ¿no? Renunciar al mando. Y tras asegurar a su familia, que le envía a la Embajada de Estados Unidos, manda a llamar al general Baquedano para que se haga cargo del gobierno en vista de esta situación de acefalía, ¿no? Porque Balmaceda renuncia. Disculpe, ¿Baquedano estaba retirado entonces? Era senador, pero estaba retirado del ejército. Pero del ejército. Sí, ¿No participa entonces en estas guerras sangrientas de Placilla? No, nada. Concón, De hecho, nada. los motivos que llevan a Balmaceda a llamar al general Baquedano, por un lado, su prestigio, ¿no? Después de estos triunfos militares, y que no tomaba bando alguno. Entonces era un personaje neutral, si bien se le veía más cercano a los sectores conservadores, pero él no participa en el conflicto, para nada. Entonces él lo llama para nombrarlo presidente provisorio de la República y que se haga cargo de, en particular, Santiago, porque vienen avanzando las tropas desde Valparaíso, ¿cierto? Las tropas del Congreso. Entonces va a haber un momento de desgobierno y le encarga en particular que se haga cargo del orden público, ¿no? Un momento de acefalía, de mando, ocurre en toda clase, ¿cierto?, de Sí, claro. motines y cosas así. Entonces le pide por favor que se haga cargo de eso, y al parecer Baquedano no quería este rol, ¿no? Se resiste, se demora en llegar y finalmente acepta. Balmaceda se va a asilar a la Embajada Argentina, como sabemos, y él queda al mando de la guarnición militar de Santiago. Y bajo ese encargo van a ocurrir multitud de saqueos en Santiago, y él no va a poder, o no va a querer, no lo sabemos, evitar los saqueos. Sí, Entonces, otra polémica entonces en su historia. Es otra polémica, porque además los saqueos son bien particulares. Se saquean solo las propiedades o los domicilios de los partidarios de Balmaceda, y son grupos de pijes, ¿no?, acompañados de lumpen, con listas, con direcciones, ¿no? Entonces, en tal parte vive tal persona, y a saquear. Y la casa de al lado y el otro lado no la tocan. Mira. Entonces es un ¿Cómo se repite la saqueo, historia es en un Chile, saqueo premeditado y ordenado, ¿no? Entonces, Baquedano no hace nada al respecto. Dicen las crónicas de la época que andaba como medio pasmado, como que no reaccionaba. Mira. En fin, su conducta es muy criticada. Errática. Sí. Ya, profesor, nos quedan 5 minutos, pero para entender entonces por qué se elige su figura entonces. Baquedano muere poco tiempo después de esto, ¿no? Exacto, sí.
6, 7 años después. Ya estaba viejo, sí, o sea, muere sí, antes de 1900, antes de la llegada de 1900. 1897 me parece que Imagínese. es el año de su fallecimiento. ¿Por qué se elige entonces su figura para este monumento que se instala ya 20 años después? Perfecto. Bueno, cuando se instalan estos monumentos, como conversábamos al comienzo, yo diría que hay dos elementos. Primero, el personaje, ¿no? O el hecho histórico, pero luego el momento en que se instala, ¿no? ¿Por qué se instala en ese momento? ¿Qué luchas de poder hay para que se haga relevante instalar tal personaje, ¿no? Y en este caso, el monumento al general Baquedano, que se levanta el año 1928, tiene que ver con que en ese momento hay una polémica muy dura entre Chile y Perú por resolver la soberanía de las ciudades de Tacna y Arica, que en esa época aún estaban bajo soberanía chilena. Sin embargo, el tratado de paz había estipulado de que se debía hacer un plebiscito en estas ciudades y que fueran los habitantes de estas ciudades quienes resolvieran. Entonces, hacia fines de la década del 20 se suponía que venía un nuevo plebiscito. Y en esas circunstancias se quiere levantar la figura de este héroe de la Guerra del Pacífico para, en cierto modo, levantar las ideas de patriotismo, ¿no? Y en particular de la Guerra del Pacífico frente a esta nueva, digamos, enfrentamiento con Perú en relación a la soberanía de estas ciudades. Además, profesor, se cumplían en febrero del año siguiente, o sea, 4 meses después que se levanta el monumento, 50 años de la Guerra del Pacífico. Exacto, estaba muy vivo, eso estaba muy vivo. Por otro lado, también se dice, esto ya es medio chismográfico, ¿no? De que este monumento, la ley que lo permite promulgar, se promulga a partir de una iniciativa durante el gobierno de Emiliano Figueroa, pero se instala bajo el gobierno o la dictadura de Ibáñez, ¿no? De Carlos Ibáñez del Campo. Y donde está Baquedano, antes había un monumento de un león donado por la colonia italiana para el centenario de la República, por eso se llamaba Plaza Italia, porque al medio de la rotonda estaba este león italiano. Bueno, cuando instalan al general Baquedano, el león vuela hacia un costado donde aún permanece, y a ese león italiano se le identificaba con Arturo Alessandri, el león de Tarapacá y de origen italiano. Y en su lugar se instala un militar a caballo, o sea, el caballo Ibáñez, ¿no? Entonces, como que el caballo Ibáñez pateó al león Alessandri y lo corrió 50 metros hacia el río, ¿no? Mire, profesor, esto es de 1910, para el centenario de Chile, que se inaugura este monumento entonces de los italianos, sí, con el, como usted dice, con el león. Sí. Este es el que estaba entonces antes de Baquedano y lo corrieron para el lado donde está ahora. Exacto. No o sea, como podemos ver en Santiago y en Chile, los monumentos se mueven bastante, ¿no? Oye, este no duró ni 20 años en el lugar, lo sacaron al tiro. Poco, claro. Porque los monumentos, además de conmemorar a un personaje y llevar adelante una pedagogía histórica en el espacio público, también son hitos urbanísticos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el que se instala en un lugar y no otro tiene significado, no es llegar y ponerlo en cualquier lado. Y también crean una geografía en la urbe que es bueno que se mantenga, ¿no? Entonces, ahí hay toda una discusión en relación a todos esos elementos. Igual se conoció mucho más como Plaza Italia siempre, ¿eh? Nunca logró pegar eso de Plaza Baquedano en el habla coloquial, digamos. Salvo el metro. Claro, Estación Baquedano, ahí sí. Pero la Plaza Italia hasta el día de hoy como queda que como quedó. Plaza Italia. Sí. Ya sabes por qué se llama Plaza Italia. Se debe a ese león, claro, italiano. donado por los italianos residentes en Chile. Perfecto. Sí. O sea, Baquedano entonces, profesor, fue elegido en esa época de convulsión social, hace 100 años, en Chile, como un símbolo de unidad. Sí, símbolo de unidad y de patriotismo, además ante un conflicto internacional, que era esta controversia con Perú. De hecho, al año siguiente, Ibáñez va a firmar el tratado definitivo de límites con Perú, donde se le cede Tacna a Perú y queda Arica para Chile. Y ahí se resuelve, ¿no? Perfecto. Ahí se resuelve. Pero antes de esa resolución, Baquedano en la plaza. Veamos el proyecto de ley, ¿no? Donde se tomó esta resolución, profesor. Mira. Veamos. Ley 4.328. Ya vamos como el 20.000 de leyes, ¿no? Sí, se van sumando. Porque se van sumando. Sí. Artículo único. Autorízase al presidente de la República para erigir por suscripción popular un monumento en la ciudad de Santiago a la memoria del general don Manuel Baquedano, previo informe del Consejo de Bellas Artes sobre el valor artístico del monumento y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo, por tanto, promúlguese y llévese a efecto como ley de la República. Esto es
en abril de 1928, profesor. Ahí ya con Ibáñez. Claro, y en septiembre más o menos usted me decía que... El 18 de septiembre de 1828, justo para el 18. Y el escultor no es cualquier persona. Virgilio Arias. Claro. Sí, uno de los grandes escultores chilenos, en particular este tipo de escultura, digamos, figurativa conmemorativa. Él y Nicanor Plaza, que son como los dos grandes escultores Nicanor chilenos. Plaza un poco anterior. Anterior, sí. De hecho, Virgilio Arias es digamos, un discípulo. Ah, sí, ¿eh? Sí. Mire, profesor, esta es una foto más o menos de la época, ¿no? Donde se iba a instalar el monumento de Baquedano, ahí en esta rotonda. Era bonito Santiago, mira cómo se ve la cordillera muy a la vista, edificios bajitos, ¿no? Antes de instalar el celular de 25 pisos. Ya, entonces sí. Virginio Arias, una figura importante en la historia. Sí, ahí lo tenemos a este caballero que hizo el monumento, ¿no? Sí. Y además se encargó de todo el proyecto, había que recolectar fondos de la ciudadanía. Bueno, esto de la erogación popular también es una manera de significar que hay un apoyo popular más allá del Congreso que se supone que nos representa, ¿no? Y yo creo que las polémicas que hay ahora con respecto al emplazamiento de monumentos, el hecho de haberse derribado el monumento de Baquedano removido, ¿no? En vista de las agresiones que sufrió durante el estallido social, ¿no? Y ahora la polémica de dónde se va a instalar de nuevo y toda esa cosa. Yo diría que ahí lo que hay que ver es hasta qué punto estos monumentos conmemorativos en el espacio público tienen un apoyo ciudadano, ¿no? Y de qué manera esto permite que estos monumentos permanezcan en el tiempo y efectivamente provoquen una identidad de parte de la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, quizás ante estas polémicas lo que debiera resolverse, y es una discusión que surgió con el derribe de monumentos durante el estallido, ¿no? Y de cómo, claro, de pronto los monumentos son cuestionados por la ciudadanía en cuanto a su pertinencia de estar ahí o de quién representan, se ha resuelto de manera democrática, ¿no? No derribándolos o imponiéndolos, sino que a través de la consulta de la ciudadanía. Entonces sería interesante quizás que ante estas polémicas, además de la participación del Congreso Nacional, hubiera alguna forma de participación ciudadana más directa. Por ejemplo, cuando se erigió esta escultura de Baquedano, hubo polémica, imagino también, ¿no? ¿Sectores que no querían o fue más o menos consensuado? Yo diría que fue bastante consensuado, porque en esa época el general Baquedano aún gozaba de mucho prestigio. Perfecto. Sí. No, además que un par de años después se pone ahí el cadáver de un soldado desconocido de la Guerra Pacífica. Claro, ahí se va instalando este conjunto escultórico, ¿no? Que no es solo el general Baquedano, sino que es más que eso. Sí. Interesante esta reflexión que nos deja al final de la clase, profesor, porque me imagino que también para que los monumentos sean y se encarnen, digamos, nuestra tradición y sean efectivamente, como usted dice, un caso cerrado en nuestra historia, tiene que pasar un tiempo prudente, ¿no? Es raro que se levante un monumento muy rápido, ¿no? Después de la persona que se quiere homenajear, ¿no? Porque, claro, se requiere un cierto tiempo de reflexión, de conocimiento de las obras del personaje en particular, para que luego la decisión de instalarlo, ¿cierto?, en el espacio público y cerrar un periodo histórico, efectivamente sea una decisión consensuada. Imagínese, profesor, que para que el monumento a Carrera se pusieran al lado del monumento de O'Higgins y se homologaran realmente estos dos próceres de nuestra independencia, pasaron 200 años. Eso fue el 2010, claro, bajo el primer gobierno de Sebastián Piñera. O sea, tuvieron que pasar 200 años para que nosotros dijéramos, ya, homologuemos estas dos grandes antagonistas de nuestra historia, a la vez protagonistas de nuestra independencia, ¿no? Sí, efectivamente, sí, así es. Entonces, tiene que ver, yo diría, como para que estos monumentos conmemorativos en el espacio público nuevamente tengan legitimidad, hay que haber, digamos, por medios democráticos y una recuperación de lo político de parte de la ciudadanía, ¿no? Y de manera de que esto efectivamente representen el sentir nacional y popular. ¿Algún libro, cerrando la clase, profesor, que nos quisiera recomendar? Bueno, es curioso porque del general Baquedano hay pocas obras que se dediquen especialmente a él, están, por supuesto, las obras que tienen que ver con la Guerra del Pacífico, donde él fue muy criticado, ¿no? Está la historia de la Guerra del Pacífico de Gonzalo Bulnes, ¿no?, pariente de don Manuel. También la historia de la Guerra del Pacífico de Francisco Antonio Encina, ¿no? Donde él lo critica, digamos, en la misma dirección que
que estábamos conversando, encima ¿no? también, siendo un conservador encima. Sí, se le critica mucho. Sí, de hecho, en esa época, Eulogio Altamirano, por ejemplo, que fue ministro de Aníbal Pinto, en una carta a Aníbal Pinto le dice que los negocios de la guerra son un asunto demasiado serio para dejarlo en manos de los militares. Entonces, hay esa clase de polémica. Muy bien, profesor. Interesantísima reflexión nos deja, como siempre, profesor. Suena la campana. Se quería ir del cojo de la campana sin hacerla sonar, profesor. No, está muy bien. Se lo recordamos siempre. No, hay que dejar que haga lo suyo. Profesor, gracias por haber venido. Muchas gracias. Hasta la próxima clase, profesor. Nos vemos. También gracias por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento. Nuevamente, muchas gracias por los lindos comentarios que siempre nos dejan, profesor, en YouTube, agradeciendo esta clase que usted nos trae como si esto realmente fuera televisión pública, profesor. Muchas gracias, nos sentimos Freddy. haciendo cuando estamos en el aquí ciudadano. Felices haciendo estas conversaciones. Siempre desde Vía X, por supuesto. Hasta mañana, que esté bien. Chao, chao.